La representación de Nina es el nombre de la siguiente conferencia y para dar inicio dejamos el uso del micrófono a la jueza de primera instancia del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, maestra Fabiola Herrera Gutiérrez, a quien le damos un fuerte aplauso. Gracias. Buenos días a todos. Es un honor para mí hacer esta presentación de un excelente jurista y un gran conferencista, el maestro Oliver Castañeda Correa. Él es actual Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en México, cargo en el que tiene la función de procurar la efectiva protección de los derechos humanos de las personas menores de 18 años que se encuentran dentro del territorio mexicano. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en áreas de procuración de justicia, en agencias especializadas en asuntos de menores e incapaces, en la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, en temas de racismo y discriminación, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en políticas de niñez y juventud, como director general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y como director general de coordinación y políticas de la Procuraduría Federal, donde actualmente es titular. Asimismo, ha incursionado como directivo en otras áreas en el ámbito de la administración pública, como son medio ambiente, obra pública, gobernabilidad, desarrollo económico, desarrollo social, modernización administrativa y políticas públicas, en las que ha sido impulsor del derecho a la buena administración y de la gestión por resultados. Cuenta con los grados académicos de licenciado en Derecho, especialista en Derecho Administrativo y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, y es doctorando en el programa de Derecho de la Universidad de La Coruña, España. Cuenta con cursos entre los que destacan el G. Barry Landry Child Protection Professional Training Program, realizado en la Universidad de Harvard en 2023, y una certificación profesional en Gestión Pública para el Desarrollo por el Banco Interamericano de Desarrollo. Académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde actualmente imparte 3 materias en las especialidades de Derecho Administrativo y Responsabilidades de los Servidores Públicos. Maestro invitado en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para la especialidad en Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde ha impartido las materias de Cuidados Alternativos y Derechos Humanos de la Niñez. Ha escrito y colaborado en artículos en materias como Gestión del Conocimiento para la Universidad de Guadalajara, Función Social del Derecho Administrativo para la Universidad de La Coruña y Representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Obtuvo las medallas al Mérito Académico Gabino Barreda y Alfonso Caso en la UNAM y lideró los equipos que se hicieron acreedores a reconocimientos nacionales e internacionales en temas como monitoreo y evaluación, innovación y mejora regulatoria, así como mejores prácticas de servicio social, entre otros. Conferencista y consultor. Démosle un caluroso aplauso, por favor. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos, y desde luego a quien me acaba de presentar de manera excelente, jueza, muchísimas gracias. Desde luego también a los organizadores, al Poder Judicial del Estado de México, porque estos foros son esenciales, y desde luego lo que se ha discutido en estos días y lo que seguimos conversando el día de hoy, pues son puntos medulares de lo cotidiano, de lo que vivimos muchas autoridades, no solo en el Poder Judicial, sino también en el ámbito del órgano ejecutivo. Y pues bueno, yo quisiera comentarles que ya mi tema lo expuso el ministro bastante bien. Entonces, pues eso, no sé si dar las conclusiones o mi opinión, o
pasamos directamente a los comentarios sobre sus propuestas y críticas, lo cual me parece muy bien. Pero quisiera decirles antes que justo este tema de la representación jurídica, lo hemos, desde que yo estoy en la Procuraduría, he señalado que es dentro de el don de la ubicuidad que nos dieron en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como procuradores de protección, porque pareciera que estamos en todos lados. La representación jurídica, en los términos que ya el ministro lo comentó, pues se vuelve un verdadero reto en muchos sentidos, tanto en términos de capacidad humana, operativa, financiera, también en términos de cobertura. Imagínense el ejercicio de esta facultad para brindar representación en absolutamente todos los procedimientos. Piensen ustedes en el Poder Judicial, pero agréguenle las autoridades en el ámbito administrativo. Solo les voy a dar un dato. El año pasado, el Instituto Nacional de Migración, que lleva a cabo un procedimiento administrativo migratorio, tuvo alrededor de 113,000 niñas, niños y adolescentes, ¿no?, registrados por el Instituto Nacional de Migración, y todos requieren representación jurídica, ¿no? Entonces, una sola autoridad nos impone un reto grandísimo a partir de las situaciones y las circunstancias que vivimos hoy en día en nuestro país. Ahora agréguenle eso en materia laboral, que no son pocos los casos que hay, en materia familiar, en materia penal, etcétera, etcétera. Todas las disciplinas y competencias en donde haya una niña, niño, adolescente que requiera que sus derechos sean respetados en un proceso de esta naturaleza, donde alguien más, un adulto, que es una autoridad, va a resolver algo que le va a impactar en su vida. Eso es lo que realmente está en juego. Entonces nos dimos a la tarea de llevar a cabo, junto con la asistencia, el apoyo técnico de UNICEF y algunos consultores, hacer un análisis de qué estamos hablando cuando nos referimos a la representación jurídica en términos reales. No hay un dato que nos diga cuál es la necesidad, el diagnóstico de las necesidades de representación jurídica en el país. Por ahí seguramente hace unos meses al Poder Judicial del Estado de México le llegó una petición que hicimos a través de la CONATRIB. Afortunadamente el magistrado Guerra y la CONATRIB en general han tenido muy buena recepción en los últimos años y coordinación con las Procuradurías de Protección, lo cual le agradecemos muchísimo. Y les hicimos este planteamiento, que nos ayudaran con algunos datos estadísticos de los casos que fueron atendidos, los procesos que fueron atendidos en poderes judiciales en donde hubieran participado niñas, niños y adolescentes, y que nos precisaran en cuántos de ellos tuvieron representación jurídica de una Procuraduría de Protección. Y esto, viéndolo del otro lado, o sea, desde luego que no es un tema exclusivo de Poder Judicial. Hoy en día podemos decir, hay una Procuraduría Federal con una capacidad operativa específica. Tenemos en cada entidad federativa una Procuraduría de Protección también. Y aproximadamente en 1,000 municipios ya contamos con oficinas de protección, que nosotros las queremos impulsar como Procuradurías de Protección a nivel municipal. Solo que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que además nos da facultades concurrentes a la Federación con las entidades federativas, es decir, yo puedo hacer lo mismo que hacen las Procuradurías estatales en su entidad federativa, pero nos coordinamos para que no haya ningún problema, y nos apoyamos sobre todo también en temas de representación jurídica cuando hay niños que son víctimas y que son agresores. Imagínense también en estos casos. Y aunque la cobertura es cada vez mayor, pues no nos da tampoco la vida, ni la capacitación, ni la capacidad, e incluso también un tema que vamos a platicar ahorita, el nivel de especialización, porque somos una autoridad especializada y la representación es una representación, como decía el ministro, especial, que está establecida en una norma y que faculta a las Procuradurías de Protección ya en los términos que él lo acaba de decir. Entonces hay un reto mayúsculo, si lo vemos ya de inicio desde un tema de política pública, donde hay una necesidad real de protección de los niños, de sus derechos en procesos de esta naturaleza, y el diagnóstico nos impacta grandemente, porque en un estudio previo UNICEF decía, hay alrededor de 40 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, y más o menos la mitad, 21 millones de ellos, están vulnerados por lo menos en 2 de sus derechos.
Sí, el problema, les decía a nuestras amigas y amigos de UNICEF, les digo, es que su análisis va enfocado en otro tema, va enfocado en situaciones de vulnerabilidad debido a factores estructurales como la pobreza o la desigualdad. Pero no son solo esos 20 millones de niñas, niños y adolescentes que podrían requerir alguna representación jurídica, podría ser cualquiera de los 40 millones. O sea, no importa si es alguien de un estrato social donde tiene todos los servicios y que no están en esos 21 millones de niños que identificaron, que además están ahí identificados por una carencia en términos de pobreza, pero no son exclusivos. La representación jurídica no es exclusiva de ellos, ¿no? Es de todos. O sea, hemos tenido casos en donde niñas, niños, adolescentes de familias económicamente muy bien acomodadas han requerido, incluso han ingresado, algunos por voluntad propia, a centros de asistencia social. Y pareciera de otro mundo, pero así es, en términos, digamos, de las situaciones de vida que viven en su entorno familiar y que requieren algún otro esquema de protección. Afortunadamente, pues estas instituciones, las Procuradurías de Protección, como ahora están constituidas, pues dan una perspectiva en ese sentido, pero eso no es todo. Entonces, reto, saber de qué estamos hablando en términos de representación jurídica. Ya decía también el ministro que creo que es muy importante. En todo hay necesidad de una representación por parte de una institución que además es gratuita. Si vamos a Estados Unidos ya saben qué es lo que cuesta la participación de un abogado, ¿no? Por eso es muy difícil darle representación a las personas que están en contexto de movilidad. O sea, lo que cuesta un abogado en Estados Unidos, por ejemplo, o como ya lo decía el ministro, en otros países como Australia, en donde si hay un costo, se le carga a la familia, o hay una serie de categorías en donde se brinda la representación especial, porque pues hacerlo así en todo pareciera una locura. Y déjenme decirles que realmente no lo es. Sí, las niñas, niños y adolescentes requieren todos una cierta protección, porque nuestra sociedad todavía tiene que dar muchos pasos adelante, no solo en los diferentes sectores, sino también uno fundamental que tiene que ver con las autoridades. Y aquí me voy a regresar también un poquito a señalarles cuál es este objeto de la Convención sobre los Derechos del Niño, que viene además de décadas previas, de inicios de los años 20, de 1924 quizás, en donde ya se empieza a hablar más en forma de los derechos de la niñez. ¿Y por qué llegamos a 1989 una convención que además protege de manera particular a niños en desamparo, a niños explotados o a niños violentados? O sea, no exclusivamente, pero de manera particular el foco está ahí. Y un poco lo que decía el ministro me regresa un poco a esa situación. ¿Quiénes realmente requieren en determinadas circunstancias una protección adicional, especial, reforzada? ¿Por parte de quién? Pues no solo del Estado, sino de la comunidad y de la familia. Entonces hay varios que estamos involucrados ahí, pero cada quien con su respectiva función, o en el ámbito público con su respectiva competencia. Entonces, la representación jurídica de niñas, niños y adolescentes, pues es un derecho de los niños, ahora entendidos como sujetos de derecho y no como objetos de protección, es decir, entendidos como personas y lo que eso implica, ¿no? Más allá de la capacidad jurídica que en términos legales se les puede atribuir en razón de su edad. Entonces, esto está plasmado en nuestros instrumentos jurídicos a nivel internacional y a nivel Estado mexicano, y no es optativo. O sea, no es optativo, eso es muy importante que lo entendamos, ¿no? La representación es necesaria, es un derecho de ellos, y no es que nosotros podamos decidir si se los damos o no. No es potestativo para nosotros como autoridades. Y el otro punto que encierra esto que ya al inicio de su plática el ministro decía en términos de la representación jurídica, es que ¿en dónde ubicamos la intermediación del adulto? Porque para nosotros es un intermediario, es alguien que tiene que hablar por los niños para garantizar que como personas se les respeten sus derechos en su totalidad, y no por ser niños sus derechos son menos que los nuestros como adultos. Entonces, ¿quién se va a encargar de eso?
La representación jurídica entonces apunta justamente a que un actor como las Procuradurías de Protección, donde debe contar con todos los elementos, conocimientos, experiencias, técnicas, capacidad, gestión, no solo los conocimientos bastan, sino también la capacidad de gestión y de interacción con otros actores, sobre todo Poder Judicial y autoridades administrativas. ¿Quién va a intermediar? ¿Quién se va a asegurar de que efectivamente el juez, la autoridad administrativa, el secretario, la secretaria del secretario, cualquier persona adulta respete los derechos de los niños en este proceso? Porque no nada más es el juzgador. Cuando entra un niño a una unidad gubernamental, pues ya me imagino, si nunca lo ha hecho, el asombro y la desesperación o la expectativa o las emociones que deben estar pasando por él, y todo lo que implica el que pueda estar ahí presente sin saber qué es lo que va a pasar necesariamente. Entonces, desde una cuestión de trato, de las condiciones de los espacios, de los tiempos, etcétera, de todas las personas que están, a las que ven en una oficina gubernamental, dígase de Poder Judicial o de oficinas administrativas, tienen un impacto sobre los niños, y más aún dependiendo de su edad y de sus condiciones, y si tiene una condición de vulnerabilidad adicional, pues con mayor razón. Entonces, ¿cuál es la función de estos intermediarios, representantes, con independencia del tipo de representación que ejerza? Pues que se respeten sus derechos en su totalidad, ¿no? Que es lo que aspiramos todas las personas. Y particularmente aquí, ¿por qué los niños? O sea, ¿por qué nos importa tanto el tema de los niños? Decía yo ya en otra reunión la semana pasada, donde algunos de los que están aquí presentes también asistieron, que uno de los grandes retos que veíamos nosotros, cada vez más, digamos, centrados o especializados en el tema de los derechos de la niñez, uno de los temas que veíamos es justo esta parte de sensibilización que hay en general de la sociedad sobre lo que representa el proteger a una niña, niño o adolescente. Y me regreso un poquito a la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño para nosotros es un instrumento jurídico que debemos cumplir, es parte de nuestro sistema, de nuestro régimen. Pero más allá de ser un instrumento jurídico, es un instrumento de cambio social y cultural, que nos marca una pauta, una guía, una ruta de hacia dónde queremos llegar. El gran éxito de la Convención, y el por qué es la que está más ratificada por países en el mundo, es que da un amplio parámetro para que todos los países se sientan incluidos y decir, a ver, esta es mi misión, proteger a los niños, y aquí tengo que llegar. Pero mi régimen jurídico, mi régimen social, mi régimen cultural, mi régimen religioso, me representa diversas dificultades. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que llegar allá, porque mi objetivo es protegerlo, y estoy consciente y estoy de acuerdo en que hay que proteger a los niños abandonados, a los abusados, a los violentados, a los explotados. Ese es el éxito. Pero ¿qué implica hacer una transformación? Entonces, en términos de lo que como instituciones y como personas nos implica, es también un tema de conciencia. Y poner en el centro al niño implica el saber que si yo como adulto, siendo adultocéntrico o incluso siendo un adulto interferente, alguien que en lugar de ser un intermediario interfiero en el ejercicio de los derechos de los niños, pues entonces estoy condenando a mi propia sociedad a que algo negativo pueda ocurrir más adelante con esa niña, niño adolescente. Ya no me quiero meter en el tema del trauma, psicotrauma y todas estas cosas, pero efectivamente el ejercicio de derechos está asociado al desarrollo integral. Y la representación jurídica lo que busca es remediar una situación junto con los actores involucrados para que estos derechos no se vean obstaculizados más tiempo, obstruidos. Decía yo, y perdón por lo que voy a decir, pero es real en todo el país, seguramente en el Estado de México no pasa eso, pero situaciones tan simples como el diferir una audiencia para un tema de adopción, un mes. Nada más les pongo el dato de que una niña, un niño, un adolescente que vive durante un año en un centro asistencial, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, tiene 3 meses de rezago en su desarrollo. Y entonces, pues así de la nada, diferimos la audiencia por un mes, ¿no? El impacto que eso puede tener en cualquier tipo de proceso en la vida de un niño es importante.
y entender que el proceso en el que están, que es un proceso de desarrollo, lo que suceda ahorita, que les restrinja, les limite, les obstaculice o les vulnere un derecho, atenta directamente contra su desarrollo integral, y eso nos impacta en la familia, nos impacta en la comunidad, nos impacta en la sociedad en general. Entonces, ¿por qué es importante resolver estos casos y tener una representación jurídica adecuada? Justo porque no queremos que más adelante, meses, años, lustros, tengamos una persona que no esté integrada a la sociedad, y no solo eso, que sea contrario su actuar al que la sociedad espera y que incluso pueda representarle una carga. Hoy lo vivimos con los temas de salud mental y adicciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, la representación es muy importante en ese sentido. Ay, gracias al ministro, porque esto ya me lo voy a saltar. Solo precisar, ¿no? En la originaria, quienes tienen o ejercen la patria potestad o la tutela. Y eso es muy importante porque lo vamos a ver en un caso que voy a presentar al final. En suplencia, pues es muy fácil entenderlo, ¿no? No hay nadie que les ayude y que los represente jurídicamente. Hay que estar ahí sí o sí. Y en coadyuvancia, esto es muy importante porque en la coadyuvancia implica un acompañamiento porque ya están sus representantes originales, que se supone que son los que tendrían que ir avanzando en ese sentido y respetar y proteger y luchar porque se respeten sus derechos. El acompañamiento pareciera a veces innecesario, pero dada el nivel de conocimiento que en muchas ocasiones los representantes originales tienen de sus propios derechos y de los derechos de los niños, pues se vuelve en nuestro país algo muy importante. Y más aún con lo que decía el ministro, cuando los intereses de los adultos representantes originarios están en contra de los intereses de la niña, niño, adolescente, pues se vuelve crucial, porque ¿quién los defiende de ese entorno que debe ser seguro y protector cuando no lo es? Que es la familia, ¿no? Entonces es muy importante este punto. Hacer referencia también en términos de acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes a través del juicio de amparo, porque encierra pues básicamente todo lo que en términos del ejercicio de los derechos nosotros necesitamos. Hay esta parte de la obligación general, nada más para que todos lo tengamos presente, lo recordemos, el promover, respetar, proteger, garantizar y todo lo que implica el tema de los principios que en términos de los derechos humanos y de las garantías constitucionales implica el representar a una niña, niño, adolescente. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad de los derechos humanos está presente todo el tiempo. Creo que eso es ya algo que estamos más familiarizados en todo el actuar de todas las autoridades. Esperemos que las autoridades administrativas cada vez lo tengamos más y más presente. Y dentro de estas obligaciones del Estado, particularmente el prevenir, investigar, sancionar y reparar. La observación número 14 del Comité sobre los Derechos del Niño nos habla del derecho de niñas, niños y adolescentes a que su interés superior sea una consideración primordial. Eso también creo que es algo que todos lo entendemos. Lo que a veces siempre digo yo es que desafortunadamente este tema del interés superior de la niñez como que de pronto agarra el mismo camino que la perspectiva de género. De pronto todos hablamos y lo justificamos, pero no lo expresamos, ni lo argumentamos, ni lo entendemos, ni sabemos por qué, ni en dónde se presenta y dónde está lo positivo y lo negativo. Así, lo mismo sucede en el interés superior de la niñez. Hay que argumentar, hay que entender, hay que explicar, hay que motivar en dónde y por qué se toman las determinaciones. Esa es la parte esencial, la parte importante, ¿no? Ahorita voy a comentar otro caso. La ley general entonces también adopta esto y transita de la visión asistencialista y tutelar para reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos y no solo como sujetos de protección, ya lo decíamos, y particularmente crea las Procuradurías de Protección, que antes existían, ¿no? Ya las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia. Ahora ya hay criterios del Poder Judicial que dice que usar la palabra menor es discriminatorio, se los recuerdo, pero realmente hay que ver el contexto también. Pero pues vamos avanzando, ¿no? También como en el tema del feminismo, que nos ha abierto el camino a muchas otras áreas para avanzar más rápido incluso en algunos rubros, pero el uso del lenguaje también resulta importante bajo ciertos contextos.
pero transforma, crea a nivel federal una procuraduría que ahí sí no existía, de protección de niñas, niños y adolescentes, y hace una réplica a nivel estatal. Desafortunadamente a nivel estatal pues no se replica exactamente de la misma manera y se conservan otras cosas como la familia. Entonces eso reduce la capacidad operativa de las procuradurías drásticamente, porque atienden no solo niñas, niños y adolescentes, sino muchos otros temas. Pero bueno, este es el marco, ¿no?, que también ya comentaba el ministro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de interés superior de la niñez? Tampoco me voy a detener porque ya lo mencionó, esto que ya dice la Corte y la observación, el derecho sustantivo, principio jurídico interpretativo fundamental, que eso, bueno, ustedes y a muchos que les corresponde interpretar, pues debe estar presente. La regla de procedimiento, que bueno, esa es parte esencial, lo traemos aquí porque es parte esencial también de lo que observamos los representantes jurídicos especiales. Los elementos para garantizar el interés superior, y aquí ya pues sí nos vamos metiendo un poquito más, no solo al tema del derecho de participación, que también es un principio, sino estos elementos que las autoridades deben considerar para la adecuada determinación del interés superior en los casos concretos, que es lo que buscamos, reitero, cuando actuamos en representación. La opinión de las niñas y niños adolescentes, indispensable informarles de qué se trata el asunto que les va a impactar en su vida o en sus derechos, darles la oportunidad que se expresen, escuchar su opinión y tomar en cuenta su opinión. Todo eso es parte de un mismo derecho, que es el derecho de opinión, del derecho de participación, que además está vinculado con otros derechos y principios en esta ruta que les acabo de dar. La identidad de niñas, niños y adolescentes, recuerden que esto es un derecho llave, como se dice, que es fundamental para que podamos incluso traerlos a la vida jurídica y con ello poder pelear en términos de todos los derechos que requieren. La preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones de niñas, niños y adolescentes. Esto es crucial hoy en día, y uno de los puntos que les digo es este que les acabo de señalar. Un niño que está en un centro de asistencia social, que debe ser el último recurso para un cuidado alternativo, pues no es que esté mal, no es que el centro de asistencia, bueno, hay muchos que están mal, pero hay otros que están muy bien, y eso es parte de la labor de nosotros como autoridades, identificar qué centros sí pueden recibir niñas, niños y adolescentes, porque no solo les den cuidado y atención, sino porque promuevan el ejercicio de sus derechos mientras estén ahí bajo ese cuidado alternativo. Pero ¿qué sucede? Si no hay una opción, si no está la opción de la familia de origen, si no está la opción de la familia ampliada o extensa, si no hay familias de acogida, como aquí al procurador ya le dije que se apure con las familias de acogida en el Estado de México, es importante tener por lo menos la figura, aunque se ocupe mucho o no, más o menos, cada entidad tiene su particularidad, a lo mejor las adopciones ya les funcionan muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son figuras que deben estar ahí, que deben ser opciones, porque esto de los cuidados alternativos, pues tenemos que ver cuáles son las opciones existentes y cuál es la mejor para una niña, niño, adolescente. Pero entonces esto de preservar el entorno familiar se vuelve indispensable. Las primeras sí, la familia de origen y la ampliada extensa te mantienen en un entorno que conoces. La familia de acogida no, pero sigue siendo pues un entorno familiar. Pero un centro de asistencia social pues dista mucho de ser un entorno familiar como el que se busca, con una atención específica, individualizada para una niña, niño, adolescente. Tiene muchos beneficios, sí, pero también tiene estas dificultades, por eso se busca que sea temporal, muy rápido el paso por ahí, y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Lo cual también debe tomarse en consideración en las decisiones de las autoridades. ¿Qué hace el Ministerio Público normalmente? No me quiero meter en problemas, se lo mandamos a Procuraduría de Protección para que ellos saber qué hagan. Y mételo a un centro de asistencia social. Oye, espérate, pero pues si hay la posibilidad de que lo reunifiques con su familia, ¿por qué no lo haces directamente? Tú puedes hacerlo. No, Procuraduría de Protección, que además ni nos toca a nosotros darle, bueno, aquí en Estado de México y en otras entidades federativas sí, son responsables de los centros de asistencia social. En mi opinión, eso debería estar separado entre otras áreas de los sistemas DIF y las Procuradurías de Protección, pero hay a quien le funciona. Pero de pronto esas decisiones son importantes. Oye, ¿por qué si lo puedes mantener en su entorno familiar? ¿Por qué lo quieres enviar a un centro de asistencia social? Porque te quieres deshacer del problema, porque la familia, el tío, la abuelita va a llegar en 6 o 7 horas y tú ya te quieres deshacer del caso. No, espérate, no sabes el impacto que eso genera. Acabamos de hacer un estudio el año pasado en los centros de asistencia social
del Sistema Nacional DIF con todos los niños, que son casi 200 que están institucionalizados, y el 70% de ellos señaló que el mayor trauma que tienen fue el momento que ingresaron al centro de asistencia social. Imagínense lo que eso implica para la vida de una persona. Si ustedes tienen un trauma, piensen en el peor trauma que hayan tenido en su vida. Para ellos fue el momento en el que ingresaron en un centro de asistencia social, que fue una decisión que adoptó un adulto, una autoridad, que quizás no consideró, o a lo mejor sí, que había otras opciones. Entonces, esa es parte de la representación jurídica que se tiene que hacer con niñas, niños y adolescentes. El cuidado, la protección y la seguridad es otro elemento que debe estar presente en nuestras decisiones como adultos. Su condición de vulnerabilidad, ya por el hecho de ser menor de 18 años, se considera que tiene una situación vulnerable, pero si tiene alguna adicional, ayer creo que tuvieron un tema con discapacidad, bueno, es una de ellas. Todo el análisis de interseccionalidad que nos hace ver las condiciones sociales de las personas, aquí se vuelve súper útil, súper indispensable, porque, bueno, hay situaciones muy difíciles. Hay jueces que nos han impuesto a procuradores de protección el darle terapia psicológica a una niña de la sierra, en donde en la comunidad no hay servicios ni médicos ni de psicología, y tampoco hay especialistas en psicología que hablen su lengua porque ella no habla español. Pues, me pregunto si eso es una solución adecuada, tan drástico. Es real, el caso que le estoy diciendo, de la Sierra de Guerrero. Pero bueno, o sea, esas cosas son las que de pronto decidimos sin entender qué es lo que pasa, o qué es lo que, o sea, nada más resolvemos, pero realmente no resolvemos, ¿no? Ese es un problema. La situación de vulnerabilidad, entonces, un punto muy importante. El derecho a la salud, el derecho a la educación como aspectos fundamentales. ¿Qué analizamos? Primero, el garantizar la obligación de adoptar medidas y mecanismos para recabar opiniones y tener en cuenta dichas opiniones. Hace un tiempo, no voy a decir quién ni en dónde, pero en una buena intención, una juzgadora comentaba de un caso que tuvo en donde en lugar de llevar las actuaciones en 2 audiencias, decidió hacerlo en una sola audiencia con una persona de 4 años. Se tardó 8 horas. A lo mejor había una buena intención, ¿no? Una buena, pues sí, en lugar de tenerte que traer 2 días porque vives a 5 horas de aquí, o yo qué sé, pues lo hacemos, nos aventamos en 8 días, sí aguantamos, ¿no? Híjole, pues qué difícil, ¿no? El niño ya se durmió, se levantó, ya estaba llorando, ya estaba todo. Y desafortunadamente eso no es lo peor de todo, sino que en realidad, si de por sí es difícil obtener de los niños lo que necesitamos nosotros como autoridad, pues en esas condiciones está peor. Entonces, sí es importante entender esos contextos y tomar las mejores decisiones y ser rápidos. Por eso el derecho de prioridad y el principio de prioridad, ya les dije también por qué. Nos cuesta trabajo, sí, porque todos tenemos limitaciones en cuanto a nuestras capacidades operativas, pero es importante que esto lo tengamos presente, y el por qué, como a muchas otras entidades federativas, les insistimos de pronto que busquen, como ya en Estado de México lo hay, aquí veo a la jueza que está también presente, juzgados especializados, ¿no? Para atender estos casos con mayor celeridad y prontitud. La formación del juicio propio, se no corresponde a niñas, niños y adolescentes probar que tienen esta capacidad. Se debe entender que pueden formar sus propias opiniones y expresarlas. Pregunta: ¿ustedes creen que un adolescente de 15 años que salió de Honduras para llegar a Tijuana no pudo tomar una decisión? ¿No fue capaz de tomar una decisión? Se fue solo. Yo no lo hubiera hecho, Digo, haya sido por la circunstancia que me haya orillado a hacerlo. O sea, pensemos que personas menores de 18 años, claro que pueden tomar decisiones perfectamente bien. Que jurídicamente valgan, eso es otra cosa. Pero la realidad nos impone otra situación y tenemos que entenderla y atenderla. Y luego llegan aquí a México y los llevan a un centro de asistencia social en donde se sienten encerrados, ¿no? Presos.
Entonces, hay muchas cosas que tienen que cambiar en ese sentido. Expresar su opinión libremente, expresar su opinión sin presión y elegir si desea ejercer o no ejercer su derecho a ser escuchado sin manipulación alguna. Y no solo la manipulación, en este ejemplo que les decía de las 8 horas de la audiencia, pues yo recuerdo de niño cuando me quedaba dormido en la silla y mi papá me levantaba, me enojaba. Claro, me regañaba, ¿no? Porque eran otros tiempos, pero oye, pues estoy dormido. De verdad sucede en las diligencias, ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero pues también hay que saber el momento y también si hay un deseo genuino y si hay esta parte que a los niños o a los adolescentes rechazan mucho de por sí el mundo adulto, de pronto no lo entienden, no, se les hace absurdo y pues de pronto también entender cuando quieren algo no, pero nosotros lo exigimos como adultos porque tenemos que resolver el expediente y hay un plazo para eso. O sea, los procesos en general institucionales representan cierto grado de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. No es porque se desee que sean violentos, pero así es la realidad, ¿no? Entonces tenemos que minimizar o disminuir ese impacto que se genera hacia niñas, niños y adolescentes con las actuaciones institucionales. En todos los asuntos, expresar su opinión modifica la perspectiva y aumenta la calidad de soluciones que mayor favorezcan a su interés superior. Porque ¿qué es lo que quieren los niños? Como dice ahora Nuria Fernández, nuestra titular del DIF, con la consulta ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Realmente estamos escuchando a los niños? ¿Qué es lo que quieren? O sea, ¿quién se hubiera imaginado que una de las cosas que más les importa a los niños del país que fueron consultados hace 2 años y que van a volver a ser consultados en estos días al cierre de la administración, que una de las cosas que más les importaba eran los animales? Más de 1.200.000 niños que fueron consultados en todo el país. Los animales realmente son una parte de su preocupación y como lo es también el tener una familia y el estar feliz en su familia. Entonces, escuchar es muy importante, ¿no? Y sobre todo en estos casos que ellos son los que lo van a vivir. Bien, estoy preguntando mi tiempo. Bueno, medidas para garantizar el derecho de niñas y niños a ser escuchados. Pues bueno, esto creo que es más común, no me voy a detener aquí. La preparación, la audiencia, la evaluación, comunicación de resultados. También que los niños tengan la posibilidad de quejarse. Eso es importante. ¿Cómo nos falta también esa cultura de que cómo ponemos a disposición de los niños un mecanismo para pues, decir que no les gustó algo, que están en desacuerdo? Y pues quizás son los que van creciendo más, los que ya son adolescentes, los que sí gritan y se quejan, y a lo mejor por la propia edad, pero no hay una manera en que les hagamos o los preparemos, también les digamos que si no les gusta algo, pues pueden quejarse, ¿no? Tal cual. Esto que decía el ministro, el artículo 106 de la Ley General, que tiene 3 párrafos, este es el segundo, en donde dice que las autoridades federales de las entidades federativas, las municipales y las demarcaciones de la Ciudad de México garantizarán que en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé intervención a la Procuraduría de Protección competente para que ejerza la representación coadyuvante de conformidad con lo dispuesto en dicha ley y en las demás disposiciones aplicables. Híjole, ya, o sea, está difícil, ¿no? Hay que hacerlo. Y bueno, hay que buscar otras formas de representación, pero lo que les vuelvo a decir, sí se requiere. En todo de verdad, se requiere todo el tiempo mientras nosotros no avancemos en nuestra sociedad con un cambio social y cultural que entienda, no solo en el tema de niñas, niños y adolescentes, en el tema de mujeres, de personas con discapacidad, que por cierto son los más abandonados del mundo mundial, son a los que nadie quiere ver, a los que invisibilizamos, a los que mandamos a los centros asistenciales ahí para que queden como cosas, pero también tienen derechos. Bueno, es otro tema. Entonces, sí lo requieren, sí se requiere la representación jurídica especializada, pero sí se requiere, como lo decía el ministro, que los operadores jurídicos y el resto de operadores también estén capacitados y preparados para hacer su parte, ¿no? No solo es el tema del juzgador o del abogado o de la autoridad administrativa, sino pues todos. Esto es un proceso cultural. Si queremos que los niños estén bien, pues al final nosotros existimos porque hay un problema derivado de la sociedad, como procuradores de protección. Si no tuviéramos ese problema, a lo mejor no requeriríamos procuradores de protección como autoridades especializadas para hacer este trabajo. Gratis en términos del costo para niñas, niños y adolescentes, porque obvio que le cuesta al erario.
En cuanto al impacto en la vida de los niños, tampoco me voy a detener en esto, ya habló mucho el ministro, pero la representación jurídica en procesos administrativos jurisdiccionales está enfocado a esto, al debido proceso, a asegurarnos de que se cumplan, se respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes que van a recibir una resolución, una decisión de autoridad que les va a impactar en su vida. Entonces es importante que el debido proceso se cumpla, esta garantía fundamental por las razones que ya señalamos. Y bueno, hay algunos otros elementos, no quisiera detenerme más en ello, de alguna manera también ya los mencionó el ministro y los hemos comentado ahorita, en cuanto a las garantías y al ejercicio de los derechos. De todas formas, la presentación se queda aquí por si alguien desea consultarla más adelante. Y quisiera centrarme en este punto que también ya lo hemos señalado. ¿Qué pasa cuando las autoridades no cumplen con las disposiciones establecidas en la ley aplicable? Pues bueno, tenemos estos temas que ya conocen también: revictimización de niñas, niños y adolescentes, violación del derecho a ser escuchado y a la consideración de su opinión, determinación de medidas innecesarias, como ya algunas que comentamos también ahorita, innecesarias como la institucionalización, el internamiento o la imposición de vivir con una persona adulta no significativa. Por ejemplo, tenemos el caso recurrente, y eso es un tema del Estado en general, es un reto que no se ha podido cumplir, y que es el caso de los adolescentes en contacto con la ley. Pero resulta que si no hay medida de internamiento, o si hay sustitución de la medida, o ya es cumplimiento de la medida, pues de pronto dicen: a ver, Procuraduría de Protección, que no todos los casos es la Procuraduría, sino debe ser el sistema DIF, porque el sistema DIF es el que se encarga de los centros asistenciales, aunque las Procuradurías en la mayoría de los casos están dentro de los sistemas DIF. Pero, a ver, ya salió, no hay familia, no hay quien lo tenga, llévatelo. Y todos así. Híjole, es que no hay infraestructura, no hay centros de asistencia social para adolescentes en contacto, en conflicto con la ley penal, no hay. Y el problema no es que lo metas en cualquier lado, el problema es que cuando ya el adolescente ingresa a un espacio de esta naturaleza, no solo debe tener cuidado y atención, sino también se deben promover sus derechos, porque parte de la esencia de todo el sistema, lo dicen en el ámbito penal, la reinserción. Nosotros en protección de derechos de la niñez decimos reunificación, reintegración familiar y comunitaria, que por cierto acabamos de lanzar una guía hace 2 semanas, estuvo presente el magistrado Sodi en la presentación, afortunadamente, muchas gracias. También, si la pueden consultar, es un material muy útil para todas las profesiones y para todas las autoridades. Pero pues resulta que entonces no hay espacios, no se han generado espacios especializados para ellos, y de pronto pues llegan a un centro de asistencia social que originalmente los centros de asistencia social eran para niños en desamparo. Ahora ya el 80% de los niños que están ahí son víctimas de delitos o víctimas de violencia familiar. Esa es la otra realidad, pero no para adolescentes en conflicto con la ley, y dependiendo también de las características y condiciones del adolescente. Entonces de pronto los tienen que ingresar. ¿Qué creen que pasa? Los centros de asistencia social no son cárceles ni espacios de retención ni nada, terminan abandonando el lugar y regresando al mismo lugar de donde salieron. Entonces, si se fijan, o sea, el gasto impresionante y el número de autoridades y el tiempo que tuvimos que participar en algo para que el niño saliera, el adolescente saliera del mismo lugar para regresar años después a lo mismo. O sea, esto en términos de política pública es algo que debemos tener claro, porque sucede en todo el país, absolutamente en todo el país. ¿Y qué nos dice el juez especializado? Tienes 24 horas para ingresarlo a un centro. Pues qué les digo, ¿no? Al final a todos nos toca hacer algo, pero hay que hacerlo, ¿no? La prevalencia de los intereses de la persona adulta sobre los de las personas menores de edad, muchas veces los padres o los representantes originarios, la violación del derecho de acceso a la información, exposición a entornos violentos, que ese es otro tema. Justo esta guía de reunificación familiar e integración familiar y comunitaria, lo que hace es poner en el centro que cuando se hace ese tipo de trabajo debemos buscar familias idóneas, no solo la relación filial. O sea,
feminicidio, el papá que mata a la mamá y están los dos niños ahí, ya a todos nos queda claro que los niños no pueden regresar con el papá, ¿no? Pero hay muchos otros casos en donde también no es viable, y en muchas ocasiones hay autoridades en donde por la simple relación filial entregan a los niños y no saben a dónde los mandan, ¿no? Entonces se vuelve cada vez más importante profundizar un poquito más en esos temas. Por eso a veces le decimos al MP, sí, mejor mándamelo acá y nosotros vemos si es viable la familia o no, y pues ahí nos hacemos bolas. Pero sí es un punto importante, ¿no? Este rubro. Imposición de espacios intimidantes y estresantes para niñas, niños y adolescentes, también ya hablamos de los centros de asistencia social. El impacto en la vida de niñas, niños y adolescentes, afectaciones psicológicas irreversibles en algunos casos, regresión infantil, retraso del desarrollo físico y psicológico, bajo desempeño escolar, víctima de violencia y abusos que ocasionan nuevos traumas, represión de sentimientos que pueden detonar en su vida adulta. Y luego, ¿por qué nos quejamos de los adultos disfuncionales? ¿No? Ese es un tema. Bueno, ¿qué es lo que hacemos además? Bueno, ustedes, nada más puse 3 ejemplos, ustedes ya evidentemente conocen el protocolo de la Corte, pero también nosotros como autoridades especializadas buscamos efectivamente contar con especialización, que ese es otro tema bien curioso, porque pues a criterio de cada autoridad o de cada juzgador, de pronto la especialización nos piden o el grado académico, o nos piden una certificación, o nos piden cosas que realmente no están establecidas en ningún lado, pero que asumimos como la única forma de acreditar la especialización. Cuando, bueno, en principio la especialización, en mi opinión, debe estar garantizada por la autoridad que contrata. Si yo estoy en una Procuraduría de Protección, pues es la Procuraduría de Protección quien debe asegurarse de que a quien contrata, y los requisitos para la contratación es un especialista, y ahí se debe acreditar. Y la otra autoridad lo que debe decir es, a ver, ¿tú eres competente para esto? Pues si eres competente, pues se supondría que ya tienes ese nivel de especialización. La práctica, estoy de acuerdo con ustedes, aunque no me lo digan, pues de pronto nos dice, oye, este abogado como que no, como que no le sabe mucho al tema, ¿no? ¿A qué se dedica? Pues al mercantil. No, pues bueno, ya. Entonces, pero bueno, eso no implica que no se pueda preparar y capacitar, etcétera, y tener conocimiento también en el tema, ¿no? O a otra materia, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero el asunto es cómo nosotros acreditamos ante quien nos contrata, ante quien nos designa, que tenemos las competencias para hacerlo. A lo mejor sí fui un abogado mercantilista mucho tiempo, pero también tengo esto y este trabajo y este conocimiento y capacitación, y me sigo capacitando. Eso es válido, pero tenemos esa situación normalmente con diferentes autoridades que buscan que acreditemos la especialidad, ¿no? Y son de diferentes formas. Pero ¿qué es lo que buscamos nosotros? Pues también especializar y capacitar a quienes llevan a cabo esta labor. Hoy tenemos ya a punto de publicarse una guía para la representación especializada de niñas, niños y adolescentes en materia penal, en donde la ODI, esta Oficina de Derechos de la Infancia, que es especializada desde hace muchos años, también incluso ha asesorado a gobiernos, autoridades, etcétera, de manera conjunta y con apoyo técnico, recursos económicos de UNICEF, se crea esta guía, ¿no?, especializada, que junto con otros instrumentos que también los poderes judiciales han emitido, pues ayudan muchísimo a esta labor. O, por ejemplo, temas complejos, que ahorita en un convenio que tenemos con la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, muy cerquita de aquí, los estudiantes hicieron un proyecto que es la guía para la representación jurídica de la niñez y adolescencia trans. Otro tema pues que también es difícil de abordar ya al momento que tenemos que ejercer representación. Concluyo con un caso práctico un poco para que vean a qué nos enfrentamos. Este es un caso de un proceso de adopción que no se ha culminado, en donde los niños que estaban institucionalizados en un centro asistencial, en donde recuerden que los tutores legales, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, son los responsables de los centros de asistencia social con los niños institucionalizados. Entonces, el tutor no ha promovido, incluso pareciera que ha obstaculizado el proceso de adopción con la familia que ya tiene su certificado de idoneidad. ¿Qué sucede? Son dos
una niña y un niño de 7 y 8 años respectivamente. En esta fecha, 13 de junio, se presentaron las diligencias de jurisdicción voluntaria para la adopción, una adopción nacional. El 12 de octubre de 2023 se comparece como procurador de protección en el expediente para ejercer la representación coadyuvante de oficio. Los artículos ahí están señalados, no me voy a detener. El 13 de octubre de 2023 hay una negativa por parte del juzgado del reconocimiento de la personalidad para ejercer la representación coadyuvante y proveer sobre la fijación de la audiencia. El 25 de octubre presentamos la demanda de juicio de amparo. El 30 de noviembre el juzgado de distrito niega la suspensión provisional. El 3 de noviembre la Procuraduría Federal interpone recurso de queja. El 9 de noviembre el Tribunal Colegiado de Circuito concede la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que el juez responsable reconociera la personalidad de la Procuraduría Federal como representante coadyuvante en el procedimiento de origen, a efecto de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la seguridad jurídica, debido proceso de las personas menores involucradas a través de la representación especializada. Luego, ¿qué se buscaba en el amparo? Pues bueno, ¿qué se impugnaba? El acuerdo dictado el 17 de noviembre de 2023, porque había requerimientos extraordinarios a los establecidos en la legislación aplicable para avanzar con el juicio. El acuerdo dictado el 1 de diciembre de 2023 en el expediente ya señalado sobre estos requerimientos extraordinarios. La determinación emitida el 5 de diciembre en la audiencia de escucha de menores, la negativa de iniciar el incidente del artículo 106, párrafo tercero de la ley, que es el que mencionaba el ministro. ¿Cuándo? Pues cuando los intereses entre los representantes originarios y los niños se contrapongan. Entonces, aquí, ¿quién es el representante originario? Pues el tutor, que es el que está obstaculizando la adopción de los dos niños, ¿no? Y desde luego que procedía el incidente, entonces, ante la negación. La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio oral para resolver en definitiva sobre el proceso de adopción. Fíjense, ya les contaba yo hace rato el impacto que tiene el no resolver este tipo de cosas, y más si los niños están institucionalizados, ¿no? Algo que está en la ley. Y por cierto, perdón que también lo diga, tenemos una dificultad, no es para el Estado de México porque aquí son maravillosos, pero tenemos una dificultad generalizada en todo el país por la falta de reconocimiento de juzgadores de la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de su contenido, que es obligatorio para todos, porque hasta donde yo sé la ley es para todos, ¿no? Entonces es de verdad un batallar constante, y la representación jurídica pues se vuelve ya no solo un arma para proteger los derechos de los niños, sino también para lograr la aplicación de este tipo de normas especializadas en materia de protección de derechos humanos, que sí es una norma en el ámbito administrativo, pero es de derechos humanos, ¿no? El 31 de enero de 2024 la Procuraduría Federal interpone recurso de revisión ante la negativa de la suspensión provisional respecto del tercer acto reclamado. El 1 de marzo de este año se admite a trámite el recurso de revisión presentado, y el 30 de abril el Tribunal Colegiado de Circuito resuelve a favor y ordena se abra el incidente establecido por el artículo 106, párrafo tercero. El día de hoy se publicó el acuerdo por parte del juzgado, donde lo admite. Ahora vamos a ver qué es lo que se dice acerca, ya le dio vista en este caso al representante originario. Bueno, vamos a seguir con esta lucha, pero no es que nosotros queramos llegar hasta las últimas consecuencias, pero lo tenemos que hacer, porque no está de por medio el interés del abogado de expresar sus conocimientos jurídicos y llegar hasta el final. Esto está plenamente justificado. Un niño que ya debiera estar en una familia no puede estarlo porque a alguien, adulto, no autoridad o autoridad, se le ocurrió que no lo podemos hacer, porque eso es lo que nos están diciendo y eso es lo que le decimos a él. Que alguien dice que no, tú no puedes tener familia. ¿Y cómo se lo explica a un niño? ¿No? Está complicado. Entonces, bueno, pues ya les resumí esta parte, porque ya el acuerdo ya se publicó el día de hoy. Y pues bueno, a partir de estas actuaciones que hemos estado haciendo
en el ámbito jurisdiccional justo para garantizar un derecho que en este caso es el derecho a vivir en familia, el restituirles la posibilidad de que vivan en una familia. Tenemos que enfrentarnos a todo un aparato, tanto en un espacio auxiliar como es un centro de asistencia social, en donde hay alguien que tiene una obligación y que no les ha quedado claro que trabajan para los niños, y digamos con estos temas de criterios en el ámbito jurisdiccional. Entonces, esos son los retos en los que tenemos. Creo que hay, sí, muchísimo, además de lo que ya el ministro señaló, hay muchísimas cosas más que debemos observar, tanto en el ámbito normativo, pero también en el ámbito operativo, tanto como operadores jurídicos, y regreso otra vez un poco, ¿en dónde estamos parados? O sea, ¿qué es lo que queremos como sociedad cuando tenemos enfrente el caso de una niña, niño, adolescente que requiere protección? ¿En qué pensamos? En nuestra resolución, en lo bien que nos va a quedar, en nuestra actuación, en nuestro plazo, en si ya me tengo que ir a comer, en si mañana tengo yo un problema que resolver, porque todo eso pensamos en la realidad. Pero cuando hay que atender algo de manera urgente, ¿en dónde dejamos a esos niños que requieren protección? Cuando absolutamente todos, de acuerdo con la ley y con la convención, estamos obligados a brindarles apoyo y protección. Yo ahí lo dejo y muchísimas gracias por la escucha que me hicieron, y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muy bien, pues definitivamente excelente exposición. Se advierte su capacidad, su preparación, el dominio del tema y su gran sensibilidad humana que ha demostrado en toda esta disertación. Pues agradecerle y nuevamente un aplauso, por favor. Muchas gracias, muy amables. Les pedimos, por favor, sean tan amables de ponerse de pie a nuestra moderadora y a nuestro ponente, porque nos va a hacer favor la jueza Fabiola Herrera Gutiérrez de entregar el merecido reconocimiento por su conferencia al maestro Oliver Castañeda Correa, que le damos un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Muchas gracias por su aportación, maestro, y también le pedimos, por aquí se encuentra la jueza Liliana, aquí está conmigo, Liliana Margarita Schumar Baena, que nos va a hacer el favor de entregarle su reconocimiento a quien fungió como moderadora en esta ponencia, a la jueza Fabiola Herrera Gutiérrez. También muchísimas gracias, muchas gracias por su participación, por su apoyo en este congreso.